hemos invitado al periodista Epigmenio Ibarra, a quien le damos la bienvenida esta noche, quien ha sido un sistemático, persistente, terco, obstinado, pues periodista que ha exigido que efectivamente se esclarezca y que jamás dio como buena la verdad histórica de Jesús Murillo Caram hoy en la cárcel. Epigmenio, muchas gracias por atender esta invitación. Bienvenido una vez más a Los Periodistas. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti, Álvaro, por esta oportunidad, porque creo que es importante no quitar el dedo de esta herida tan dolorosa. Sí, yo comenzaría por preguntarte, Epigmenio, la opinión que tienes sobre este nuevo informe, el más reciente informe de la Comisión para la Verdad, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, y luego lo que también representa que ya se haya sido vinculado a proceso y haya quedado en prisión el ex procurador Murillo Caram, el constructor de la verdad histórica. Quisiera hacer una anotación antes a propósito del capitán Crespo. Él se entregó, sí, ciertamente no está inculpado, porque toda la acusación estaba con base en la verdad histórica, y ahí no se le menciona. Vamos a esperar. Exacto. Si en el nuevo informe y en la judicialización del informe tenemos otros resultados. Correcto. La prensa come ansias y no entiende el proceso. Ni siquiera se ha detenido a considerar que el informe que han recibido está atestado. No, ahí está, efectivamente. Nadie lo ha dicho. ¿Por qué está atestado? Porque el informe fue presentado a los padres y entregado a la Procuraduría. El informe reconstruye los hechos minuto a minuto con base en una enorme cantidad de materiales y después de un trabajo que yo me atrevo a calificar como heroico. Yo he estado en los sitios de búsqueda en la Sierra de Guerrero y he estado viendo una cosa que me parece muy significativa. Los arqueólogos y los integrantes civiles de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿con quién están trabajando en las zonas más calientes del país? Con soldados. ¿Son soldados los que les ayudan a buscar a los jóvenes cuya desaparición y probable ejecución está ligada a actos de omisión y de participación por parte de efectivos del Ejército Mexicano? Esto te habla de un cambio profundo. Pero quisiera ir a este otro punto. El informe está atestado, el informe reconstruye los hechos y está entregado con la evidencia a la Fiscalía. La Fiscalía es la única que puede conocer cosas que afectan el debido proceso. Por lo que yo sé y entiendo y colijo del informe, lo que queda claro son 3 momentos: el antes, el durante y el después. Y en el antes, lo que queda claro y quedaba claro desde que el grupo interdisciplinario de expertos presentó su último informe, es que había en curso una operación contrainsurgente de vigilancia de los estudiantes. La autoridad sabía minuto a minuto cómo se movían los estudiantes, desde antes, porque tenían infiltrados, porque tenían montado un dispositivo y porque eran considerados amenaza para el Estado. El Estado mexicano vigilaba a los estudiantes. Primera cosa. Segunda cosa, el Estado mexicano estaba al tanto que del control de Iguala tenían Guerreros Unidos. Lo tenían perfectamente claro. ¿Por qué? Ahí se puede especular, pero puede haber una cesión territorial. Te dejo Iguala, te la entrego. Sí. Se ha hablado mucho de eso
y se ha hablado de colusión ancestral entre el ejército y el narco en esa zona desde los tiempos de la Guerra Sucia. Ese es el antes. Nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede decir que los jóvenes iban a otra cosa que es tener camiones para venir al 2 de octubre. Era una movilización. Ese es el propósito. De ese propósito estuvo enterado el Estado mexicano. Supo que habían ido a Chilpancingo y habían fracasado. Supo que llegaron a Iguala. Supo que tomaron los camiones. Hay informes que dicen que salieron los camiones y que llevaban cola. El Estado mexicano, corporaciones, agentes, soldados, policías federales, policías estatales, policías municipales, el CISEN, supieron minuto a minuto lo que estaba sucediendo. Supieron que no estaban juntos los estudiantes, que había por lo menos 3 grupos. Así es. Y 4 con el Omar. Y que no eran solo 43, que eran más. El Estado mexicano supo y reportó al ejército y reportó al CISEN que estaba habiendo ataques. El ejército mexicano, salvo este contingente que se topó con el grupo de Omar, que Omar es suave porque primero los amenazaron y los intimidaron, más otros agentes de inteligencia, un sargento que andaba en motocicleta, informaron de los ataques y el ejército mexicano no hizo nada, no reaccionó. Dicen por ahí es que tenía solamente el 30% de la fuerza, pero tenía un deber constitucional en una zona de guerra y tenía dispositivos, o sea, cualquiera que sabe un poco de guerra sabe que un cuartel en una zona como Iguala tiene la seguridad perimétrica y una seguridad a profundidad periférica. Es obligación. Y todo esto sucedió entre 3 y 4 kilómetros de los muros del cuartel. Los balazos se escuchaban en el cuartel. El ejército no hizo nada. Las policías sí hicieron. 4 municipios intervinieron en la captura de los estudiantes. Se los entregaron al narco y los llevaron a los lugares. O sea, en patrullas de las policías fueron trasladados grupos de estudiantes. Entonces, en el antes había conciencia. En el durante hubo omisión, negligencia y participación de agentes del Estado mexicano. Negligencia porque se enteró al Estado Mayor de la Defensa, se enteró al CISEN, porque era obligación de la Secretaría de Gobernación saber que se estaban produciendo conflictos. Y nadie hizo nada. Omisión, porque el ejército no salió del cuartel, porque no se tomaron medidas, porque no se levantó un solo helicóptero, porque no se pidió respaldo a Chilpancingo, porque se cruzaron de brazos y dejaron hacer a los criminales, teniendo incluso contacto con los sobrevivientes. Y en el informe se prevé que se establezca conexión entre ciertos efectivos del ejército. Hablo de jefes, oficiales y tropa con los narcotraficantes. Y hay un ingrediente adicional. Al mismo tiempo que se sabía dónde estaban los ataques, cómo estaban los ataques y no se hizo nada, se supo del desplazamiento de una fuerza aproximada de 600 sicarios. En una ciudad como Iguala, si cada sicario, cada camioneta puede llevar 10 apeñuscados, estamos hablando del desplazamiento de 60 camionetas. O sea, es gravísimo. ¿De qué te habla esto? De connivencia con el narco, de tolerancia ante la actividad del narco. Entonces, antes, inconsciencia, tolerancia y una cosa brutal. Criminalización. Se lo merecen, sí, por revoltosos. Sí. Así es. Durante, participación, omisión y negligencia.
Y otra cosa horrorosa, se lo buscaron. Después se empieza a configurar el tercer crimen. ¿Qué hacemos frente a esto? Primero, nada. ¿Cuánto tardó la Procuraduría en atraer el caso? ¿Cuánto tardó Peña Nieto en ordenar el despliegue de toda la fuerza disponible para buscar a los estudiantes? Por ahí Guerrero mandó por ahí Guerrero mandó tropa, mandó agentes que me dieron la impresión que no buscaron, porque hoy se sabe de una cosa gravísima. Por lo menos unos días después, el 27, había un grupo de 6 estudiantes que seguían con vida, que tenían en una casa caliente. Una bodega. Y por el que se presume que llegaron militares. Entonces, sabiendo el Estado mexicano todo esto, sabiendo Peña Nieto que nunca habían estado juntos, que se los habían llevado, sabiendo el Estado mexicano que las primeras 36 horas son cruciales en el caso de desaparición forzada, no hizo nada. ¿Por qué? Porque no les importaban, porque eran enemigos del Estado. Porque Peña, me dicen, a mí me lo dijo una señora, me escribió por Twitter esos días y me dijo dónde estaba el presidente Peña a las 7:30 de la mañana jugando golf. ¿Quiénes tomaron, a qué horas fue informado Peña Nieto? ¿Quiénes estaban en la reunión? ¿Por qué no hicieron nada? Los dejaron morir. Son corresponsables directos por haber estado enterados, por haber sido omisos, por haber sido negligentes y por tener agentes que participaban. Solamente hasta que la indignación popular creció, dijeron, hay que atajar esto porque el señor se tiene que ir a China. Acuérdate que se iba a ir a China. Y entonces, ya supérenlo, no se claven con eso. Y luego, yo tengo una deformación, pues hasta militar. Y empiezo a pensar en operaciones. Y empiezo a ver cosas y digo, matar a 43 chavos de un solo juntos implicaría por lo menos el desplazamiento de medio batallón, de un batallón, por la seguridad periférica, por el perímetro, por la disposición de los chavos, porque vas a matar gente. Tienes que someterlos y tienes que estar seguro en una zona caliente donde están tus enemigos de la otra banda y está el ejército y la policía. Entonces, estos no los cuentas porque están contigo, pero están tus otros enemigos. Sí necesitas un dispositivo de seguridad y eso implica mucha gente. Y luego viene otra cosa terrible. Deciden, bueno, vamos a contar la cosa de la verdad histórica. Y fíjate lo que hacen, tanto Cerón como Murillo. Se ve que son lectores o tienen entre sus asesores lectores de historias de la Segunda Guerra Mundial. Primero, la invención está absolutamente inverosímil y ofensiva de Murillo Karam de que en una camioneta de estaquitas, en un recorrido de 45 minutos, se asfixiaron la mitad de los estudiantes. Sí. Eso sería tanto como decir, perdón por la figura, a lo mejor es un despropósito, pero es una literación, es una paráfrasis. Que la mitad de los judíos transportados en viajes mucho más largos, en situación mucho más crítica, murieron de asfixia o de hambre. Y pudieron haber muerto de asfixia, de hambre, de sed, de todo. Y eran condiciones mucho más críticas. Que un hombre muera, el ser humano es muy resiliente, se aferra a la vida. Respirar por un resquicio le da suficiente. Entonces inventaron esto, ofensivo. Lo más ofensivo es que nadie en la conferencia de prensa se levantó y dijo, óigame, señor Murillo Karam, ¿está usted diciendo esta pendejada? Nadie.
Y luego el episodio del río San Juan. Más allá de todas las irregularidades y todo esto, recogen la historia de lo sucedido en Ravensbrück. Cuando las tropas aliadas van a entrar a Ravensbrück, o no sé si es el Ejército Rojo, se me va ahora, los alemanes todavía tenían una gran cantidad de judíos que no podían procesar, como ellos le llaman. Entonces los fusilan y los echan a enormes fosas. Y luego los queman, y luego meten a bulldozers a triturar los restos. Y después llegan camiones de volteo y con palas mecánicas suben las cenizas y las van a tirar a un río. Fíjate nada más qué cosa. Esta es la historia. Esto pasó. Reprodujeron el mismo esquema. Los quemaron en Cocula, los trituraron, los echaron en bolsas y lo tiraron al río San Juan. Pero el río San Juan es un hilito de agua. Es un hilito de agua. Y los pescaron porque no hicieron las cosas ni con cuidado. Como no hicieron las cosas con cuidado, con las torturas. Sí, ayer me decía Ciro Leiva, hay un video de un torturado. No, señor. No, lea el informe. En el informe dice que hay 100 videos. Pero no sabemos cuántos son judicializables. No sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. La prensa tendría que tener la honestidad intelectual de decir, tengo que esperar a que se vayan desahogando las pruebas para juzgar el informe en su profundidad. Pero del informe se desprende de los planos, de cómo actuaron, del análisis de las llamadas, de las comunicaciones, que nunca estuvieron juntos. Nunca estuvieron juntos los 43, que fueron llevados a distintos lugares. Y se desprende que no fueron a sabotear el informe de la presidenta del DIF, que fue una de las razones, una de las explicaciones, según la verdad histórica, de las causas de la desaparición, que habían ido los muchachos, se habían movilizado desde la Normal para ir a sabotear el informe de la presidenta del DIF en Iguala. Cosa que ellos sabían desde el día 1, porque el último informe de su informante fue a las 10 de la mañana. Y porque tenían las comunicaciones y sabían para dónde iban, y el informe ya había terminado, pero ahí es el otro sesgo perverso. Dijeron, es el PRD, es la izquierda. Claro. Es entre ellos el enjuague. Entonces, es una combinación de perversidades y banalidad y de encubrimiento. Porque dijeron, híjole, no podemos salir diciendo que había federales, que el CISEN sabía, que el ejército sabía, que había militares. No podemos salir diciendo eso. Hay que tapar las cosas. Hay que echarle la culpa al PRD, volverlo un asunto político y sobre todo lo que urge. Es decir, están muertos, calcinados, pulverizados y perdidos. No hay ni siquiera ataúdes. ¿Por qué? Porque no querían una manifestación con los ataúdes. Ahí hay un pensamiento contrainsurgente. Acuérdate de El Salvador, las masacres, el entierro de Monseñor Romero, ¿en qué se volvió? Tuvo que venir otra masacre, porque el ataúd de Monseñor Romero atrajo a multitudes y para contenerlas tuvieron que fusilar a la gente en los escalones de la catedral. Entonces dijeron, no, esto ya se está saliendo de madre, paremos. ¿Cómo paramos? Calcinamos, pulverizamos, esparcimos. No hay nada que buscar. Están muertos. Ya supérenlo. Armaron la narrativa pescada. En ese sentido, Epigmenio, hablar de que Jesús Murillo Caram es un preso político, o lo que él mismo dijo al momento de ser detenido es una cosa política, es un asunto político, ¿se sostiene? No, la política es la que están haciendo los que dicen eso. O sea, hoy resulta que en la galería de perseguidos, porque hacer justicia se le llama persecución y liberar a culpables se le llama justicia. En el mundo al revés de la oposición en México, los criminales son perseguidos
y los criminales liberados se les ha hecho justicia. No, no, no. Lo político es la argumentación en sentido contrario. Lo político fue la toma de posición de la prensa, de los columnistas, de los intelectuales orgánicos, a favor del régimen defendiendo la mentira histórica. ¿Por qué? Porque la finalidad del régimen era negar siquiera los restos. Lo de los ataúdes es absolutamente relevante. Imagínate una manifestación con 43 ataúdes. Se cae Peña. Ese día. Entonces dijeron, paremos esto. Y Murillo Karam es un hombre que con Peña Nieto y Osorio Chong y con el director del CISEN y con todos los que estaban involucrados, diseñó una operación de encubrimiento, de distorsión de los hechos, de obstrucción de la justicia, que permitió que se consumara el objetivo final de los criminales: borrar de la faz de la tierra todo rastro de los 43, para que no fueran bandera, para que no se aglutinara en torno a ellos el malestar popular creciente. Entonces, Murillo Karam no es una víctima, es un victimario. No es un perseguido, es el hombre que impidió la persecución de los criminales e impidió no solamente que se conociera la verdad, sino que es corresponsable directo, como Enrique Peña Nieto, de la suerte corrida por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esa es la realidad. Que diga misa todos los días. Perdón. Adelante. Que diga misa. Que diga misa, porque eso es lo que hacen, son monaguillos y están oficiando una liturgia y ofreciendo sus víctimas pascuales. Entonces Murillo Karam es pues el santo cordero de Dios. No, señor, es un criminal, porque él era el encargado de procurar justicia. ¿Y qué hizo? Obstaculizar la justicia. Con todos estos datos, el antes, el durante y el después, esto está nítido en el informe, testado. Hay muchos mensajes que no se pueden ver, pero cuando andas en la sierra y ves... De manera particular, Epigmenio Ibarra, en efecto, uno que lee el informe completo, efectivamente está testado, y no se puede leer, pues, porque está subrayado con negro, la parte que tiene que ver, efectivamente, con la limpieza que hacen la madrugada del propio 27, el 28, el 29 de septiembre, y están los nombres, uno puede colegir, pero no están para cualquier persona que lea el informe la identidad de los personajes. Sí está el chino, que es uno de los narcotraficantes identificado, y otros, pero no se puede saber. Obviamente es por razones de que no pueda vulnerar el debido proceso, porque está en curso la judicialización de los casos. Ahora, yo te pregunto, Epigmenio, falta la parte de los militares. Solamente sabemos hoy que está uno preso, que es el capitán Martínez Crespo, pero están mencionados 2 almirantes, un general de división, y hay órdenes de aprehensión contra 20, y están vinculados a los 2 batallones ahí en Iguala Guerrero. Es decir, esa parte todavía falta de si no que hayan sido omisos, sino que tuvieron una participación directa en la desaparición y eventualmente en el asesinato de los normalistas. Que yo sepa, no tengo mayores elementos más que lo que he escuchado. Sí hay jefes involucrados en el crimen. Y las 20 órdenes tienen que ver con participación.
porque parece que hay evidencia que apunta a participación, tanto que los 6 jóvenes hubieran sido entregados a un alto oficial. Entonces, hay el también testimonio. se menciona mucha gente, pero la realidad es que hay 20 órdenes de aprehensión por ser cumplimentadas. Vamos a esperar. ¿Quiénes son? Ya sabremos. La comisión tiene la obligación de reconstruir la verdad, la procuraduría de judicializarla y los jueces de dictar sentencia. Tal cual. Claro, con Murillo Karam no había nada de eso, todo fue expedito. Aquí está la verdad, estos son los culpables, se acabó el caso, ya supérenlo. Y ya me cansé. Ya me cansé. Pero lo más ofensivo de lo que ya nadie se acuerda es el ya superen lo que nos dijo Peña. Esa vez que citó a los padres, además, que no les dieron ni de comer y que los tuvo esperando en Los Pinos. Y que los padres empezaron a sacar mensajes por teléfono. O sea, el trato a los muchachos, el trato a sus padres, a sus madres, a sus compañeros, el trato a la sociedad fue criminal. Yo, desde que vi esto, dije, yo no me puedo quedar callado y yo no voy a dejar de decirlo. Porque además todo el mundo lo sabe. Ahora resulta que vamos a decir que el ejército en Guerrero, estamos hablando de Acosta Chaparro, no tiene nexos con el narco. Ah, chinga. ¿Cómo desde cuándo? ¿Quién se va a comer? ¿Qué comulgamos con ruedas de molino o qué? Y una cosa muy relevante, Epigmenio Ibarra, por primera vez el Estado reconoce que fue el Estado, que no es una cosa menor. Y el presidente pidió perdón, ya lo dijo, y dijo, vamos a proceder. Todavía se espera, porque el presidente está esperando, pero dijo, fue el Estado y yo a las madres y padres les ofrezco. Entonces, sí tenemos, la prensa está contando otra vez una historia parcial, y sobre todo los intelectuales. O sea, por Dios, antier en Milenio decían, no se puede probar que no es crimen de Estado porque Peña Nieto no ordenó la ejecución. Nadie está diciendo eso. Cuando nosotros decimos fue el Estado, desde hace años, lo que decimos por acción, por omisión, por negligencia. Si la tropa hubiera salido de los cuarteles, si tropa de refuerzo hubiera llegado de Acapulco, de Apatzingán, de Morelia, si los helicópteros hubieran despegado. Hay una película, ya no me acuerdo, que se llama En un día claro se ve hasta siempre. Cuando tú llegas a Iguala, ves las montañas de Cocula, el humo se hubiera visto al otro día. Si hubieran despegado, estaríamos hablando de otra historia. Si hubieran desplazado fuerza, si Peña Nieto hubiera sido consciente de que eran 43 vidas, ya no de que su gobierno se iba a volver la vergüenza, ya no. Primero de las vidas, pero no le importaban las vidas. No le importaban. Peña, si no es llevado a juicio, ¿cuál debe ser la sanción que debe recibir Enrique Peña Nieto? Debiéramos todas y todos los mexicanos darle la espalda, considerarlo como lo que es, un ser que ha perdido la humanidad. O sea, quien no respeta a los seres humanos, quien no pelea por la vida, no merece ser tratado como tal. Hay que darle la espalda, el descrédito. Ahora, afortunadamente a Peña Nieto se le están juntando las causas penales. Si no es Odebrecht, es Ayotzinapa, y lo que se vaya sumando. Yo soy de esos necios que no va a quitar el dedo. Yo digo que no va a soltar a Felipe Calderón hasta que lo agarre.
tampoco a Peña. Son los dos hombres causantes de la mayor tragedia que ha tenido este país. La guerra que declaró Calderón y que Peña continuó nos tiene sumidos en la ola demencial de violencia que hoy vivimos. Siempre que digo esto me dice, siempre hablas del pasado. No, cabrón, hablo del presente, hablo de la hora. La guerra deja secuelas que tardan generaciones en cerrar. El mal que le hicieron estos dos hombres al país es infinito. Es infinito. 192% subió el índice de homicidios con Felipe Calderón. Convirtió a las Fuerzas Armadas en el principal violador de los derechos humanos. Y hay quienes ahora dicen, pero el país está militarizado con López Obrador y hay más muertos que con Felipe Calderón. Sí, porque hay una ceguera, no de taller, una ceguera de gabinete, porque además no caminan por el país, porque están rodeados con... Ustedes sí caminan, pero ninguno de los otros sale a las calles. Primero por el repudio popular, segundo porque tienen miedo y tercero porque no tienen costumbre de caminar. ¿Cómo van a caminar rodeados de guardaespaldas? ¿Cómo se van a perder en una manifestación? ¿Cómo van a caminar por el cerro y decir qué está pasando aquí? Entonces, todo es esta parafernalia. Son falsos y rudimentarios en su argumentación. Yo decía en mi columna, resulta que hoy el más lépero de los fanáticos y el más ilustrado de los intelectuales, el chismoso en la red y el columnista de altos vuelos piensan lo mismo y dicen lo mismo. Son simples hasta en sus argumentos. Y cuando tú pones argumentos, te dicen es un fanático, porque no escuchan razón. Sí. La rabia los hermana. La rabia que los ciega los hermana. Pues vamos a continuar, Epigmenio Ibarra, dándole seguimiento a este asunto, que es un asunto fundamental para la República. Y hoy, muchísimas gracias por compartir con el auditorio de los periodistas pues lo que tú has sostenido, quizá como nadie, con los padres, por supuesto, las víctimas de la violencia de la noche de Iguala, hasta ahora, y que, por supuesto, han impedido que haya impunidad en este crimen de Estado. Muchísimas gracias, Epigmenio. Al contrario, Álvaro, te agradezco y le agradezco a Alejandro también todo el trabajo que ustedes hacen. Son un oasis en este desierto en el que vivimos. Gracias. Muchísimas gracias, Epigmenio. Seguimos en comunicación. Muy buenas noches.